Buen día. Vamos a activar nuestros conocimientos previos para entrar a cálculo diferencial. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el plano cartesiano, el eje X y el eje Y. Vamos a recordar dos términos, pendiente y tangente. De esta forma, tenemos representada nuestra pendiente. Ahora la vamos a calcular algebraicamente. Vamos a activar nuestros conocimientos previos de geometría analítica. Recordemos. Tenemos nuestro primer punto, x subíndice 1, x subíndice 2, este punto y este punto. La longitud que tiene este segmento va de aquí a acá. ¿Y cómo se calculaba? Lo recordamos. Este valor menos este valor nos da su longitud. Es decir, si aquí valiera 10 y aquí valiera 8, ¿su longitud cuánto es? 10 menos 8, 2. De igual forma, esta longitud es igual al valor de este punto menos este punto. Si tuviéramos 7 menos 4, valdría 3. Muy bien. Entonces, la pendiente se define como el cociente de sus dos distancias. Y nosotros recordamos esta fórmula. La pendiente es igual al cociente de la diferencia de estos puntos entre estos puntos. Y esa es la pendiente. Ahora vamos a recuperar el conocimiento previo de línea tangente. Línea tangente a una curva de una curva. Estamos activando y recuperando los conocimientos previos de los semestres pasados, secundaria, primaria. Es bien importante recuperar esos conocimientos porque cálculo es el vínculo entre las matemáticas que ustedes conocen con las que van a ver más adelante. Es el vínculo, es la entrada al análisis matemático. Cálculo diferencial y cálculo integral van a ser su preparación para las matemáticas que siguen. Por eso es bien importante recuperar el conocimiento previo y apropiarse del conocimiento nuevo, para cuando entren ustedes en la siguiente etapa no tengan ninguna dificultad. Ahora vamos a recordar la línea tangente. Recordemos cómo es. Es una línea recta que toca a la curva, pero con una condición. La va a tocar únicamente en un solo punto. Si vemos, esta recta toca a la curva, pero únicamente en un punto. Y esa es la línea tangente. Supongamos que aquí está mi línea tangente. Allí quedó. La pregunta sería, ¿cuál es la pendiente de la curva? Si vemos aquí, la pendiente de esta línea tiene una característica que siempre va a ser la misma. Eso significa que en donde veamos su pendiente, donde la midamos, siempre va a ser igual. Aquí, acá, acá. Nunca va a cambiar. Esa es la característica de la pendiente de una línea recta. Pero la pendiente de una línea curva, ¿qué tiene? Va cambiando en cada punto. Por ejemplo, si la tangente toca a la curva en otro punto, ¿qué sucede? Veamos, la toque en este punto, ¿sí? Vamos a poner otro tangente. ¿Qué color les gusta? Este color, ponemos este color. Vamos a que le toque acá, miren. Ahí, miren. ¿Sí?
Una última, sale, pues una última. Ponemos esta. Ya con eso creo que es suficiente porque se va a acabar la tinta de la computadora. No, mentira, eso no se acaba. Muy bien, ahí está. ¿Qué vemos? Esta tangente. Vean su pendiente. Ahora esta. Y así en cada punto la pendiente es diferente. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo calculó la pendiente de esa curva? Para empezar, la pendiente se va a calcular en un único punto a la vez. La puedo calcular aquí, acá, donde sea. Pero imagínense el trabajo que nos llevaría a hacer un cálculo para cada punto. Entonces aquí es donde vamos a entrar con la razón de cambio, con la derivada. Es donde todo esto va a cobrar vida. Así que vamos a empezar a trabajar en el concepto de la pendiente de una curva, de esta curva. Vamos a ponerla más gruesa para que se vea bien. Aquí está. Vamos a trabajar en la pendiente de esta curva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y tenemos esto. Vimos que la pendiente se calcula de esta forma. Es el cociente entre esta distancia y esta distancia. Esta distancia aquí es igual a y2 menos y1. Y esta a x2 menos x1. Es como si aquí tuviéramos, por ejemplo, 10 y aquí tuviéramos 8. La distancia sería 2. Si aquí tuviéramos, por ejemplo, 10 y aquí 7, la distancia sería 3. Así es como se calcula. Eso ustedes ya son expertos en eso. Ahora vamos a hacer esto. Teníamos inicialmente el punto A. Como aquí tenemos este punto. Al evaluar la función en el punto x subíndice 1, les daba y subíndice 1. Aquí es igual. Al evaluar la función en el punto A, te da el valor f de A. Para poder usar ese recurso, hemos hecho esta comparación. Entonces hemos hecho este incremento para poder tener esto de aquí. Esta distancia que hay de este punto a este punto viene siendo este incremento. Esta distancia que está aquí. Nosotros a ese incremento le hemos llamado h. Las letras, las que ustedes quieran, no se pueden casar con las letras. Así es. Ahora, si este punto es A, este punto, ¿cuál será? Va a ser el punto A más h. Aquí se fue un poquito el lápiz. Es A más h. Imagínense al conejito que vimos. El conejito está en la posición 4. Da 2 saltos el conejito y queda en esta posición. Va a pasar de la posición 4 a esta posición. Esta posición, ¿cómo se puede llamar? Se puede llamar posición 4 más 2. ¿Por qué? Porque dio 2 saltos, dio un incremento. Entonces, de la posición 4 pasó a la posición 4 más 2. Así igual está en A y da un incremento de h. Pasa de A, pasa a A más h. Muy bien. El valor que tenemos aquí, al evaluar la función en este punto, si lo proyectamos, toca a la curva en este punto, que viene siendo exactamente esto de aquí. Como dijéramos, la famosa altura o y. Entonces, toca en este punto. Y aquí se forma la coordenada A, f de A, igual acá. Al evaluar la función en el punto A más h,
se nos forma la coordenada A más H, coma, F de A más H. Este punto que tenemos aquí, ¿cuánto vale? F de A. Como si tuviéramos aquí Y subíndice 1. ¿Y este punto cuánto vale? F de A más H. Como si tuviéramos Y. Este punto que tenemos aquí, ¿cuánto vale? F de A. Como si tuviéramos aquí Y subíndice 1. ¿Y este punto cuánto vale? F de A más H. Como si tuviéramos Y subíndice 2. Ya con todo esto, podemos calcular lo siguiente. La pendiente de esta secante. ¿Por qué secante? Conocimiento previo. Porque corta la circunferencia en dos puntos. Y va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar la pendiente de la secante es igual. Voy a borrar esto. Es igual al cociente de esta distancia entre esta distancia. Exactamente igual que esto. Esta distancia es la diferencia de los extremos. Ya dijimos, si aquí es 10 y aquí es 8, su distancia es de 2. Igual acá. Vamos a hacer la diferencia de estos dos puntos, que son exactamente estos. Aquí está F de A más H y aquí está F de A. Su diferencia me da esta longitud de aquí entre esta distancia, que viene siendo la diferencia entre estos dos puntos. Si este vale 10 y este vale 7, la distancia es 3. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Hacemos la distancia que es de este punto a este punto. A más H menos A. Veamos, este, 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 y este es este. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Aquí pasa algo muy interesante. A más H menos A. A menos A es 0. Reescribiendo esta fórmula, simplificándola, voy a borrar en donde, acá, vamos a borrar acá. Simplificándola, me queda que la pendiente de la secante en ese punto, en estos dos puntos, es igual entre DH. Muy bien. Y así podemos calcular la pendiente de esta secante, pero nosotros queremos calcular la pendiente de la curva. Y la pendiente de la curva está dada por su tangente. Si ya recuperamos este conocimiento previo, ahora sí vamos a trabajar en la pendiente de la curva. Hicimos todo esto para ir comprendiendo paso a paso. Voy a borrar todo esto. Hemos calculado la pendiente de esta secante. Ahora, si yo fuera acortando este valor de H más y más, ¿qué va a pasar? Vamos a ver esto. ¿Qué va a ir pasando? Si yo voy acortando este valor de H, vamos a ponerlo por acá. Este es H. Aquí va la secante. Si yo lo voy acortando cada vez más, ¿qué pasa?
que va a ir pasando. Vayan observando. Entre yo más lo voy acortando, entre más pequeño se va haciendo, pasa algo muy interesante con la línea secante. Este era el primer ejemplo. Voy acortando H, voy acortando H, voy acortando H. Son 2 puntos, 2 puntos. Tengo aquí esta distancia. La distancia entre mi primera H, o sea, entre los 2 puntos, es así, más grande. Ahora, y entre más pequeña sea, esta distancia, por lógica, va a ser menor. Si le hiciéramos tan pequeña H, tan pequeña como esta, que tienda a 0, H va a ser tan pequeña, que va a llegar un punto en que aparecerá 0. Puede ser que valga 0.000, millones y millones y millones de 0, que al final un 1. Aquí podemos poner miles y miles de millones de 0. Va a ser un valor tan pequeño, que va a aparecer que es 0. ¿Y qué va a pasar en ese momento cuando H tienda a 0? Esta secante va a tocar únicamente a la circunferencia en un punto. Y va a suceder que de ser una secante, al final del día vamos a tener una tangente. Cuando H tienda a 0, que se aproxime lo más que se pueda, pero sin tocarlo, esta secante tendrá las propiedades de la tangente. Va a tocar a la circunferencia, va a tocar a la curva en un solo punto. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con esta condición, que H tienda a 0. Dicho esto, mi fórmula la voy a reescribir como ustedes ya conocen. ¿Cómo? Tenía yo que era F de A más H menos F de A entre H. La palabra que H tiende a 0, exacto, ya les recordó, ¿verdad? El conocimiento previo. Ya recuperaron el conocimiento previo. Va a ser el límite. Cuando H tienda a 0. Cuando H tienda a 0, es decir, que sea tan pequeña, vamos a tener que la línea va a tocar en un punto, en un solo punto, a la curva. Vamos a tener una tangente. Les repito, H puede valer 0 punto y ponemos aquí millones y millones y millones de 0. Y al final podemos poner un 1. Pero nunca va a ser 0. Pero va a ser tan pequeña que va a tender a ser 0. Y así queda mi fórmula. ¿Y qué tenemos? Tenemos esto. La derivada o razón de cambio instantáneo de una función f en x igual a a. Y esto es lo que buscábamos. Si consultamos más de un libro, que es lo que se recomienda, podemos encontrar esta expresión con otra nomenclatura, por ejemplo, así, pero es exactamente lo mismo. La parte crítica, la parte importante es el comprender de dónde salió esto, comprender cómo obtuvimos esto. Lo que sigue son hacer ejercicios
y hacer aplicación del conocimiento. Los ejercicios nos van a dar habilidad matemática. Los problemas nos van a dar habilidad analítica. ¿Qué es lo que sigue? Muy buena pregunta. Sigue aprender, estudiar y aprender. En nuestro salón virtual, Google Classroom, está nuestra biblioteca con material didáctico, material de consulta. También tenemos nuestras actividades, tenemos las redes sociales, el teléfono, Classroom. Tenemos todos los recursos disponibles para comunicarnos y para continuar nuestras clases de manera normal en línea. Así que es bien importante que estudiemos, y lo más importante es comprender, y la super herramienta que tenemos es preguntar. Entre más preguntemos, todos aprendemos. Así que por favor, hagan sus preguntas con su lápiz, con su cuaderno, anoten sus preguntas, las compartimos, porque cuando uno pregunta, aprendemos todos. El estudio y preguntar son primordiales para la apropiación del conocimiento. Nos vemos en el salón de clases. Buen día a todos. Los niños tienen que estudiar y también jugar. Dejar que la imaginación se ponga a volar. Los niños tienen que estudiar y también jugar. Y así estudiando crearán lo que inventarán.